Hacer lo que más me cuesta y ser breve. Hace aproximadamente 4 años y medio, 5, abrimos la carrera de Ingeniería en Telemática en la Universidad del Caribe. Cuando se abrió esa carrera, hay aquí algunos que la iniciaron conmigo, algunos ya la terminaron. Cuando iniciamos esa carrera, uno de los pilares fundamentales para nosotros era la enseñanza del software libre. Tan es así que en el primer semestre se incluyó una materia llamada Sistemas Operativos POSIX, donde la idea era que nuestros estudiantes aprendieran en primero lo que algunas universidades enseñan en el último, es decir, a manejar un sistema operativo POSIX desde la línea de comandos. Desde entonces eso ha marcado no nada más los conocimientos y las habilidades, sino también las actitudes, espero, de nuestros egresados. Por avatares del destino no siempre tienen uno la oportunidad de trabajar con los estudiantes de nuevos semestres. A veces te toca trabajar con ellos en el propedéutico, a veces te los encuentras hasta la materia de compiladores o de máquinas virtuales a la mitad de la carrera. Y eso ha hecho que yo me desconecte un poquito de la oportunidad de tratar de transmitir esas actitudes. Afortunadamente eventos como estos me dan esta oportunidad y es lo que les vengo a compartir el día de hoy. La comunidad hacker es una meritocracia intelectual. Aquí hay wizards, vean uno en vivo. Habemos hackers y hay wannabes. Expresado con toda claridad eso, podemos entender que en buena medida, muchachos, somos aquello que leemos. Lo que yo les voy a presentar en buena parte es parte de lo que yo soy o de lo que pretendo ser. Les voy a hablar de libros de estos temas: ciencia, tecnología y sociedad, hackerismo, una traducción al español de hackerdom, que es el término que se utiliza en inglés, la profesión de hacker, es decir, cómo te puedes ganar la vida si eres un hacker. Voy a presentarles algunos libros que hablan sobre biografías de hackers, porque siempre es bueno tener a alguien al iniciar una carrera y decir: yo me quisiera parecer a él. Yo sé que ustedes se quieren parecer a mí, pero es not, es decir, yo quiero ser not José Enrique, ¿no? Bueno, pues algunos que sí sean not, o sea, yes. Y por último, algunos elementos de economía y finanzas que sé que nunca los pensamos cuando somos hackers, pero van a ver que son los más importantes. Bien, voy a comenzar con los libros que tienen que ver con ciencia, tecnología y sociedad. Este señor que están viendo en estas fotografías es un físico norteamericano llamado Richard Feynman. Es un profesor legendario, ganó un premio Nobel de Física, participó en el proyecto Manhattan y aparte de eso hacía cosas bien interesantes, como por ejemplo tocar los bongos. Le encantaba conocer chavas. En tanto ustedes no conozcan a Richard Feynman, todos los científicos que conozcan les van a parecer gente aburrida y acartonada. Tienen que leer estos dos libros: Surely You Are Joking, Mr. Feynman, y Do You Care What Other People Think. En este libro en particular platica la tragedia del Challenger, cómo lo incorporan a él a la comisión para hacer la investigación y cómo él descubre que los anillos de hule se habían roto y cómo hace la demostración. Todo un personaje, merece la pena que lo conozcan. Va a ser demasiado rápido como para que anoten las direcciones, luego les subo la presentación y luego les voy a dar un FTP donde pueden bajar pirata todo eso. ¿De acuerdo? Si son hackers y tienen madera de hackers, una cosa que les tiene que llamar la atención mentalmente es la criptografía y el criptoanálisis. Si les gustan estos dos conceptos, no pueden vivir un día más sin leer The Codebreakers, el libro de David Kahn. Es simplemente lo mejor que se ha escrito en la historia de la criptografía. Y además comienza con un tema que nos es muy cercano, el telegrama Zimmermann. No sé si lo saben, pero durante la Primera Guerra Mundial nosotros estuvimos a punto de tomar parte apoyando a Alemania. Zimmermann, que por entonces era el canciller alemán, manda un telegrama en clave a México diciendo que si los apoyábamos en la guerra, nos premiaban devolviéndonos todo el territorio que Santana le había vendido a los gringos. El problema es que los ingleses interceptaron y decodificaron el mensaje y se lo mandaron al presidente norteamericano por adelantado. O sea que nuestra historia ha sido una historia marcada en buena medida por la criptografía. Así que como buenos hijos de la criptografía que somos, debemos de leer el libro de Codebreakers. Otro libro que seguramente conocen, han visto la película, Una mente brillante, A Beautiful Mind. Hay un libro en español de Silvia Nazar, del cual se sacó esta película, que se llama Una mente prodigiosa. Da algunos datos verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, entre la comunidad matemática hay 4 veces más tendencia a ser homosexual o a ser esquizofrénico que en cualquier otra comunidad. Así que abusados con lo que escriben.
Cuando la próxima vez les digan, ¿está usted estudiando matemáticas? Dice, eso no será usted, desgraciado. Yo estoy estudiando telemática, ¿no? Bien. Otro señor que, si están empezando como Wannabe y si quieren aprender a programar, deben de leer sus libros, es Martin Gardner. Él es un divulgador científico norteamericano y escribe muchos libros que tienen que ver con matemáticas. Lo bonito de sus libros es que si tienes un compilador o un intérprete de Pascal, de Basic, de cualquier lenguaje decente a la mano, puedes casi leer sus textos y convertirlos automáticamente en código. Yo en particular dediqué unas vacaciones completas de Semana Santa a este libro, Code, Secrets and Secret Writing. Escribí todos los algoritmos que acompañaban a los métodos de encriptación, pensando que lo iba a publicar, me iba a hacer rico y famoso, no iba a tener que dar pláticas a wannabes, y resulta que ya lo habían publicado en español bajo el título de Juguemos a los Piratas. ¡Oh, decepción! Por eso aquí me tienen. Muy interesantes sus libros, vale la pena que los revisen. Este en particular es un libro precioso. Esos son libros en cuanto a matemáticas, física y demás. Vamos a entrar propiamente en libros que tienen que ver con hackerismo. Lo primero que les voy a presentar no es realmente un libro. Es un solo texto, no mide más de una página, o sea que casi cualquiera de ustedes lo puede leer. Y se llama El Manifiesto Hacker, o en inglés The Hacker Manifesto. Lo escribió un hacker por entonces anónimo, conocido como The Mentor, el mentor. Bueno, después se descubrió su nombre cuando lo detuvo la policía durante la caza de hackers. Vamos a hablar un poquito más acerca de él. Pero en particular, muchachos, yo no he encontrado una definición mejor que la que da The Mentor acerca de lo que es el hackerismo. Él hay un momento en que compara la adrenalina que se siente al desarrollar un software y al hacer que la máquina haga lo que tú hagas, con lo que siente un drogadicto cuando a través de sus venas siente llegar la droga, ¿no? Es verdaderamente una metáfora completa de nuestra forma de pensar, y creo que es un texto que deberían de leer obligatoriamente en los primeros semestres de la carrera. Si no encajas en ese perfil, no tienes nada que hacer en una carrera que tenga que ver con computación. Vas a tener el resto de tu vida con una vida desgraciada. Si en cambio eso es lo que te gusta hacer, eres la persona idónea para sufrir lo que dure la carrera y el resto que venga después. Bien. Acompañado de ese, otro texto que tienen que leer es A Portrait of John Random Hacker, traducido en español como El retrato de un hacker. Este texto viene como parte de The New Hackers Dictionary que publica Eric Raymond. Vamos a ver algunos libros de él en un momentito más. Y es una descripción maravillosa acerca de cómo nos ve el mundo y cómo vemos nosotros al mundo. Yo en particular utilizo un dato que él proporciona respecto al perfil psicológico que caracteriza a los hackers, de acuerdo al modelo de Myers-Briggs. Y resulta que en Estados Unidos menos del 2.4% de la población encaja en ese perfil psicológico. Solo esa gente tiene el don, por así decirlo, para dedicarse al hackerismo. Claro, en nuestro caso hay los mismos, pero también tenemos la tentación de estudiar gastronomía. No digo nada de gastronomía. Léanlo, por favor. Este señor es Eric S. Raymond. Él se considera a sí mismo, no crean que James Bond, esto fue una jalada que se sacó de quién sabe dónde. Se considera a sí mismo el antropólogo in situ de la comunidad hacker. Ha escrito una innumerable cantidad de textos acerca de la psicología y la sociología de los hackers. Aquí están listados algunos de ellos, cómo convertirse en un hacker. Ese libro tiene un párrafo delicioso donde él se pregunta a sí mismo como si fuera un lector: ¿y cómo le hago para solucionar mis problemas con Windows? No estoy molestando, 10 párrafos debajo. ¿Y cómo le hago para solucionar mis problemas con Windows? No estoy chingando. Y 10 párrafos más abajo lo mismo. ¿Y cómo lo soluciono? Mire, muy fácil. Se va a inicio, ejecutar, command, le pone usted format C, 2 puntos, y 10 minutos después tiene su vida solucionada. Deje de joder, ¿no? Realmente es un texto introductorio para una persona que está pensando en dedicarse a esto y que no sabe. Cualquier maestro de orientación vocacional debería de tomar estos 3 que he citado como referencia. También tiene una breve historia del hackerismo, el jargon o el diccionario que vimos hace un ratito, un libro clásico de él, La Catedral y el Bazar. Clásico porque compara el modelo de desarrollo cerrado contra el modelo de desarrollo abierto y demuestra taxativamente por qué el abierto es más eficiente. 1000 pares de ojos siempre van a encontrar los errores más rápido que un par. Recuerden que es matemáticamente posible demostrar que un software es erróneo, pero no es matemáticamente posible demostrar que es correcto. Para demostrar que es erróneo basta con encontrar un error, pero no hay ninguna prueba matemática de la fiabilidad de un software. Por lo tanto, no queda más remedio que echarle miles y miles de horas. Otro libro clásico, The Art of Unix Programming, ese para el maestro Luján, que debería de respetárselo a todos los wannabes del primer semestre. Otro texto clásico, este es de Neil Stephenson y se llama En el principio fue la línea de comandos.
Es un ensayo muy breve, de 45 a 60 páginas, dependiendo de la traducción, donde básicamente explica por qué cualquier hacker que se precie va a preferir hacer las cosas desde la línea de comandos que desde una interfaz gráfica de usuario. Hace una comparación muy interesante entre el modelo de desarrollo de Apple y el de Microsoft. De aquí sacaron también el chiste este de cómo sería diferente el mundo si Microsoft desarrollara autos, utiliza una metáfora que tiene que ver con los autos, y termina por decir que al paso que vamos y con las metáforas mentales a las que estamos sometidos, el mundo se va a dividir en dos especies de humanos, los Morlocks, que sí vamos a pensar, y los Eloi, que van a utilizar interfaces gráficas de usuario. Esa división ya ha ocurrido, tal vez no a nivel genético, todavía podemos reproducirnos entre las dos especies, pero tarde o temprano va a ocurrir. Así que, muchachos, más vale que estemos de este lado y no de aquellos. Recuerden que en la obra de H.G. Wells los Morlocks se zampan a los Elois, ¿no? Así que más vale estar de este lado que no de aquellos. Este es un libro que resume la historia completa del hackerismo desde que la palabra se inventa por vez primera en el MIT. El término hack al pie de la letra significa cortar algo con un machete, cortar algo de un golpe. ¿Y por qué el término viene? Cómo lo desarrolla una comunidad de personas aficionados a las cuestiones técnicas, que eran el club de maquetas de ferrocarriles, cómo migran a las primeras computadoras, cómo llega la nueva generación de microcomputadoras, los desarrolladores de videojuegos. Es un libro precioso. En el 25 aniversario sacaron una segunda versión que incluye un capítulo nuevo que se llama El último de los hackers verdaderos, The Last of the True Hackers, dedicado a Richard Stallman. Es un libro que vale la pena que lean. Otro clásico, los que llevaron POSIX conmigo, se lo tuvieron que leer por capítulos y les hacía 5 preguntas en cada clase acerca de lo que habían leído. Se llama La caza de hackers, o en su versión en inglés, The Hacker Crackdown. Este libro es el que les muestra la diferencia entre ser un hacker y ser un cracker. Si ustedes no entienden esto, se van a sentir ofendidos cuando alguien les llame hackers. Sin embargo, después de leer este libro se van a dar cuenta que hay una gran diferencia entre unos y otros, ¿no? Cualquier niñato tonto con Windows probando contraseñas por fuerza bruta es un cracker. Pero no cualquiera elabora un shell en Unix que jale automáticamente una lista de 1000 nombres, los combine con 1000 servicios de correo, abra un socket y envíe correos automáticamente. Ese es un hacker. Entonces, este libro marca muy bien la diferencia y tiene la ventaja de que lo hay disponible en español y está online. Otro libro muy bueno, Open Source. Este es un libro que resume, son una serie de pequeños ensayos con algunas de las principales ideas en el mundo del software libre. Es un libro de los 90, está un poquito retrasado tal vez, que le convendría una nueva edición, pero también es un libro que vale la pena que lean. Vamos a entrar ahora en lo que desde mi punto de vista debe de ser la profesión de hacker. Cómo ganarte la vida con lo que te gusta hacer. Estos libros, muchachos, deberían de formar parte de lo que se enseña en las universidades. En Estados Unidos, en muchas universidades se utilizan como libros de texto. Nosotros todavía no hemos llegado a un grado de desarrollo tal. Este primero que les estoy presentando de Weinberg se llama La psicología de la programación de computadoras. A pesar de que nos tratan de vender la idea de que un programador, igual que un matemático, es una persona casi 100% racional, la verdad es que detrás de nosotros hay toda una serie de motivaciones, de intereses y de conflictos que tienes que saber manejar adecuadamente si es que quieres llegar a convertirte en un buen desarrollador. Yo les digo a mis estudiantes, esto no es una carrera de resistencia, perdón, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Aquí no importa ser el más listo, aquí hay que ser el más testarudo. El que acabe con aquellas más planas por haber estado más horas es probablemente el que va a conseguir un mejor resultado. No el que es un geniecito, se sienta y a la segunda caso de frustración se para y abandona. Entonces, muchos de los aspectos psicológicos estudiados en IBM, el señor Weinberg trabajó para IBM durante muchos años, están resumidos en este libro. Lamentablemente, muchos de ellos van a ver que no hay traducciones en el español. Esto es otro libro básico, Living Geeks. Si a ti te toca administrar programadores, te vas a encontrar con una de las gentes más complicadas que tengas que manejar en tu vida. Hace rato decía Salvador que ellos empiezan a programar a las 9 y terminan a las... Ustedes traten de explicarle a un administrador de esos de horario de 9 a 5 y de checar tarjeta que un programador es más productivo en esas horas. Es simplemente imposible. Pues este libro es un libro orientado hacia los administradores que tienen que administrar a personas con tecnología de información. Básicamente tienen que crear para ellos un caparazón que les permita sentirse cómodos, pero al mismo tiempo controlar que no se les salgan del huacal y caigan en querer resolver problemas técnicos cuya solución es completamente innecesaria. Este sería un excelente libro para una carrera que también ofrecemos en la universidad, que se llama Innovación Empresarial.
sería un gran vehículo de comunicación con las ingenierías, ¿no? Otro libro muy padre, en este caso de Warren Bennis, que se llama Geeks and Geezers. Este compara cómo veían los negocios los administradores de la antigua escuela versus los administradores de la nueva escuela. A los anteriores les llaman geezers y a los nuevos les llaman geeks. Y se van a dar cuenta cómo conciben los negocios de una manera completamente distinta. Otro libro muy padre, La semana laboral de 4 horas. Este libro básicamente lo que te enseña es cómo no trabajar, cómo hacer para que el prójimo gane el dinero por ti. Tiene un capítulo padrísimo que se llama Outsourcing Life. El cual te contrata una secretaria y un día que se pelea con la esposa, una de estas secretarias de la India, de estas que contratas a distancia, el día que se pelea con la esposa le dice: ahora para probarte tienes que reconciliarte con mi esposa a mi nombre. Si lo consigues te contrato, si no, no. Y sigue con la esposa y con la secretaria. Entonces eso quiere decir que el outsourcing funciona. Un libro muy padre porque te enseña cómo organizar tu vida alrededor de lo que te gusta hacer y no alrededor de lo que tienes que hacer, que en el caso de los hackers suele ser un conflicto vital muy interesante, ¿no? ¿Cómo le digo yo? En mi presentación, Neil Stephenson nuevamente, el mismo de En el principio es la línea de comandos, es de a huevo que tienen que leer estos 3 libros. O sea, no hay ninguna razón en esta vida para que te mueras sin haber leído el Cryptonomicon. No la hay. Además, cada libro de estos lo puedes leer en un fin de semana con toda tranquilidad. El libro en inglés tiene un solo tomo, en español se dividió en 3, signo de lo mucho que leemos y lo bien que se venden los libros en nuestro país, que son el Código Enigma, el Código Pontifex y el Código Arethusa. El libro te platica en paralelo la historia de 2 personas. Randy Waterhouse, un hacker en los años 90 queriendo crear un sitio en internet llamado La Cripta, donde cualquier persona mediante una lana puede encriptar información y liberarla a través de la red. Y la historia de Lawrence Waterhouse, su abuelo matemático que ayuda a Alan Turing a la rotura de los códigos alemanes, en particular de Enigma y de los códigos japoneses. Y entrelaza las 2 historias a lo largo del tiempo. Es un libro verdaderamente maravilloso. El sistema operativo Linux en el interior del libro se llama Finux. A los japoneses siempre se refiere como Nipos. Y hasta trae ejemplos de código en Perl que puede uno probar. En particular un sistema de cifrado que utilizaba barajas. Cuando le pidieron escribir la segunda parte del libro, tuvo todavía una inspiración de genialidad mayor y en lugar de hacerlo en el futuro, lo regresó al pasado. Y entonces la segunda parte del libro, que se llama El ciclo barroco, transcurre entre Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XVII. Y el protagonista es Daniel Waterhouse, el primer inglés que llega a Estados Unidos a fundar el Instituto de Artes Coloniales, el Instituto de Artes Tecnológicas de la Bahía Colonial de Massachusetts. O sea, el tataratatarabuelo del MIT. Vale la pena que lo revisen. La parte que más duele, como dice mi esposa, esto es como un supositorio, doloroso pero necesario, muchachos. La mayoría de ustedes creen, la mayoría de los hackers creemos que por ser técnicamente fregones tenemos la vida resuelta. Pero la verdad es que para la mayoría de la gente que está fuera de este ambiente, somos tiro pera loca. Podrás saber lo que quieras, que uno como tú se compra por 7,000 pesos al mes. Y se reemplaza. Esa es la realidad. Entonces, si no tenemos una visión empresarial, si no sabemos cómo vender nuestros servicios, si no sabemos cómo convertir en riqueza aquello que sabemos, entonces no vamos a pasar de ser tiro pera loca y de decir que el mundo no nos comprende, ¿no? Estos libros nos ayudan a ello. Este es, para mi gusto, uno de los mejores resúmenes acerca de cómo funciona la economía capitalista. Es de Neil Ferguson y te narra, primero, cómo funciona el dinero y el crédito. Digamos que la versión 2.0 de esto sería lo que nos presentó Alexandro hoy. Esa parte del dinero digital no está incluida en el libro todavía. Cómo funciona el mercado de bonos, es decir, cómo el Estado cuando necesita dinero pone deuda y cómo la gente compra esa deuda porque sabe que los estados no pueden quebrar y por lo tanto siempre te van a pagar. Cómo funciona el mercado de valores, acciones, opciones, commodities, etc. Cómo funcionan los seguros. Platico una cosa curiosísima. El país más seguro del mundo es el que más dinero gasta en asegurar sus cosas. Uno pensaría que en México, por ejemplo, que estamos constantemente, o nos cae un huracán, o nos cae un terremoto, o nos caen los zetas, pues siempre nos cae algo. Uno pensaría que aseguramos todo, pues no, en México no aseguramos nada. Los países más seguros son los que más dinero gastan en pólizas de seguro. Y bueno, nos lleva al mercado inmobiliario, tan aumentado en los últimos años, y por último a las finanzas internacionales. Es una maravilla porque ya lo hay en español. Yo compré esta versión en Sanborns, la anterior a esta la había descargado de Mule y estaba en inglés. Entonces pues ya no hay excusa de que no aprendí economía porque estaba todo en inglés, ¿no?
Otro trabajo absolutamente clásico, este es de Max Weber, inicios del siglo XX, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Si ustedes quieren entender cómo funciona un sistema económico, entiendan a Max Weber. Él dice que los católicos, o los que vivimos en países que han sido católicos, de entrada tenemos un hándicap en contra respecto a los países protestantes. A nosotros se nos ha enseñado que ser rico es pecado. Y vean que está consagrado hasta en la Constitución, ¿no? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. No sé en qué artículo de la Constitución viene, pero nos lo han estado repitiendo sistemáticamente durante 50 años, hasta el punto en el cual la gente ha creído que ser pobre es algo bueno. Los protestantes no piensan eso. A ellos les importa un cuerno irse al infierno, pero se van al infierno con un buen ataúd forrado de billetes. Entonces, vale la pena que entendamos esa diferencia entre nosotros y los protestantes. Un chavo genio que se llama Pekka Himanen, que se rehúsa a salir. Sal, Pekka, no te dé pena. Ahí está. Este cuate obtuvo el doctorado a los 17 años. O sea que de tonto no debe de tener mucho, o de plano son muy corruptos en su país y le aceptaron una nota política, ¿no? Él escribió la segunda parte de este libro que se llama La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. Él dice, si tú quieres entender la era y la economía de la información, tienes que entender la psicología de los hackers. Ellos son los que han creado esta nueva industria. Por ejemplo, él establece una diferencia entre la visión protestante, que dice hay un día para descansar, el domingo, y la visión hacker, que dice no hay un día para descansar. El descanso es algo que se tiene que intercalar constantemente con el trabajo. El ocio y el trabajo son complementarios. Eso cambia completamente la perspectiva de la economía. Es un trabajo muy serio, muy bien documentado y que vale la pena de leer. El prólogo de este libro, vean quién lo escribió. Linus Torvalds, un fulano que escribió por ahí un kernel de una cosa que dicen que es un sistema operativo, y otro señor llamado Manuel Castells, que es este de aquí. Además, resulta ser paisano mío, igual que yo, nació en Gachupilandia. Castells es español, huyó durante la guerra, porque sus papás eran republicanos, ha vivido en Francia y en Estados Unidos. Y este libro, La era de la información, que también viene en 3 tomos, lo escribió en Estados Unidos. Muchos, incluyéndome, consideran que es el estudio más profundo del capitalismo después de Das Kapital de Marx. Si ustedes quieren entender cómo funciona sociedad, economía y política en el siglo XXI, tienen que leer este libro. Por cierto, para los estudiantes de la Universidad del Caribe está disponible en la biblioteca y se lo están comiendo las ratas porque ninguno de ustedes lo va a consultar. Entonces, los que no son de la Universidad del Caribe pueden entrar a consultar la biblioteca de la Universidad del Caribe, que es una de las más grandes que tenemos en el estado. Además, hay aire acondicionado y hay sofás, o sea que se pueden jetear un rato. Es una maravilla. Bien, otro libro interesantísimo es La tercera ola. ¿Me brinqué alguno? No, muy bien, muy bien. La tercera ola, que lo escribe Alvin Toffler, es un libro en el que dice, todo el mundo te está vendiendo que en el 2012 se va a acabar el mundo, que lo estamos contaminando, que maldita tecnología, que qué bien vivían nuestros antepasados. Un día que no tengan nada que hacer, véanse la película de Espartaco, para que vean cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? O échense un ojo a la Edad Media, cuando la mitad de cada 2 niños que nacían, uno se moría antes de los 3 años. La gente que dice eso es gente que es desmemoriada y pendeja, con todo el respeto que me merece. Jamás hemos vivido tan bien como estamos viviendo en estos momentos. ¿Que es mejorable? ¿Que es perfectible? Sin duda. Pero que estamos mucho mejor que antes, sin duda. Y Toffler dice que esta es la tercera ola de impulso que ha habido en la humanidad y te explica desde su punto de vista por qué la historia humana, lejos de concluir, como muchos dicen, apenas se está empezando. Otro libro padrísimo es El mundo es plano. Este fulano Friedman, como todo americano, sabe que si vas a escribir un libro y tiene que ser exitoso, te tienes que inventar un título que sea golpeador, ¿no? El monje que vendió su Ferrari. Luego la segunda parte, el monje que se ligó a la monja con su Ferrari. Te tienes que inventar algo que pegue, ¿no? Entonces dice que él venía en un viaje de avión y empezó a pensar en Cristóbal Colón. Y dijo, bueno, él regresaba de la India. Dice, cuando Colón iba a la India, se da cuenta de que el mundo es curvo, que es una esfera. Y yo ahora que voy de vuelta me doy cuenta de que el mundo se ha vuelto plano. Lo que ha vuelto plano al mundo es la tecnología de la información. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo en estos momentos y esa parte es el centro del mundo. De eso se han dado cuenta en la India y se han dado cuenta en China. No nos hemos dado cuenta nosotros, ¿no?
Tenemos más de 350 millones de personas hablando en español en este planeta y no hay un bendito call center en español dando servicios desde México al exterior. Los anglófonos son menos y sin embargo en la India está atestado de call centers. Entonces el mundo es plano, pero hay que darse cuenta de cómo aprovechar esa nueva ventaja de esa planitud del mundo. Este libro te da algunos enfoques acerca de cómo hacerlo. Otro libro clásico, además este señor Don Tascott es uno de mis ídolos, él ha promovido mucho lo que tiene que ver con Internet educativa en Estados Unidos. El libro se llama Wikinomics. Él toma las wikis como una metáfora del trabajo colaborativo y autocorrectivo en la red. Y entonces nos empieza a mostrar algunas repercusiones económicas, sociales, administrativas y políticas que las wiki tienen. Este libro se escribió antes de la existencia de Wikileaks, así que seguramente en poco tiempo más habrá una versión de Wikinomics Reloaded, donde ya se incluya todo esto y va a decirnos, ya ven, yo se los dije, yo tenía razón. Otro libro completamente básico, Crossing the Chasm. Por alguna razón se pronuncia chasm y no chasm. Los que tengan algún pedo con eso se van a inglés a protestar, yo no lo inventé. Pero los chasm son estas lagunas que hay aquí en medio de esa curva, esa campana de Gauss, que es la de introducción de cualquier nueva tecnología. La teoría de Moore es que hay 4 zonas claramente marcadas. Aquí estamos nosotros, los geeks, los que estamos dispuestos a tolerarle a la tecnología cualquier falla con tal de ser los primeros en hacerlo. Aquí se encuentran esos administradores que se dan cuenta de que ese geek loco trae entre manos algo que si él lo pone en manos de su organización le va a dar una ventaja competitiva. Déjenme ponerles un ejemplo. Nosotros andamos todos con nuestros teléfonos y el smartphone y el iPhone, que estoy recibiendo un fax y que quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Pero lo hacemos por juego, ¿no? Es un juguete. De repente llega un administrador y dice, si a cada fulano que yo tengo en la zona hotelera, levantándole un pedido de escareta a los gringos, yo le diera una de estas cosas y el apartado se hiciera en vivo, entonces eso me daba una ventaja respecto a mi competencia. Y entonces él incorpora esa tecnología. Entramos en esta parte de la curva de adopción. Aquí a la mitad esa tecnología empieza a popularizarse y todas las demás empresas llegan y lo empiezan a incorporar. Obviamente empieza a haber un decaimiento. Y aquí se encuentran unos que él llama los laggards, que son aquellos que cuando compran una tecnología nunca la compran esperando que sea una ventaja competitiva, sino esperando que ya bajó de precio y ahora la voy a meter nomás para ir operando mi empresa. Yo en particular tengo la hipótesis de que en México nuestra campana de Gauss está completamente sesgada hacia acá, ¿no? Compramos la tecnología cuando ya no sirve, cuando los gringos nos la venden ya muy barata, y esperando que no nos va a dar ninguna ventaja sino nomás mantenernos. Pero eso puede que sea pensamiento de geezer, tal vez el pensamiento de geek pueda dar un cambio. Por eso... Estás escuchando Twitch Radio, sintoniza tu mente.